Te agradecemos, Dios, por esta mañana, que me permites estar acá y que nos permites todos juntos nosotros estar aquí para adorar tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor, y para aprender de tu palabra. En la mañana, en este momento, en esta hora, vamos a proceder a nuestra costumbre de la escuela dominical, Señor, para aprender de tu palabra en este tema que tenemos hoy, aprender de ti, de tu persona, Señor, y tu actividad en el Antiguo Testamento, Señor, en el que te pedimos que nos ayudes a entender y comprender estos temas que son importantes para nuestra fe. Te pido que nos des un corazón enseñable, Señor, y entendido de todas estas cosas. Te pido que me des a mi habilidad y capacidad, siendo un hombre débil, para poder enseñar y comunicar bien esto a mis queridos hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, no sé si a algunos de ustedes les ha sucedido. En mi caso, recuerdo en mi niñez, yo era muy curioso. Yo nací en un hogar católico y pues yo era muy curioso de las cosas relacionadas a la fe. Y yo recuerdo que siempre tenía la curiosidad de qué sucedía con Cristo antes de su encarnación, ¿no? ¿Dónde estaba Él? ¿Quién era? No sé por qué en algún momento de mi niñez me surgió esta duda con referencia a la persona de Cristo. Y yo tenía ese pensamiento erróneo, aún desde mi niñez, de que Cristo era un ser creado, como algunas sectas hoy lo predican. Yo pensaba que era un ser creado porque yo decía, bueno, Cristo nació de la Virgen y desde ese momento es que comenzó a vivir, o en ese momento fue que comenzó a existir, y tenía ese pensamiento erróneo. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos Cristología, cuando aprendemos de la persona de Cristo, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que hay un tema que tenemos que reconocer como lo que es la preencarnación de Cristo o la eternidad pasada de Cristo. Cristo es existente desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, es existente desde siempre. Y es un tema muy necesario. Ahora bien, el tema que viene a traer la mañana de hoy, como lo pueden ver acá, es las apariciones en el Antiguo Testamento de la segunda persona de la Trinidad, de la segunda persona de la Trinidad. En este caso estamos hablando de Cristo. Bien, yo sé que es un tema que a veces no suele ser muy común porque no solemos como identificar a Cristo de manera encarnada, de manera física, muy comúnmente en el Antiguo Testamento. Bien, para comenzar de manera introductoria, quisiera explicando algunos conceptos. En primer lugar, tenemos que entender lo que significa teofanía. Una teofanía. Para los que estén anotando, teo significa Dios, fanía significa aparición o manifestación. Una teofanía. Y básicamente una teofanía es una aparición o una manifestación de la persona de Dios en el Antiguo Testamento, para ser más específico. Pero la teofanía se caracteriza por tener elementos físicos, elementos visibles, y también elementos audibles, elementos sonoros, a las personas que están ahí experimentando o viendo esa teofanía. En sencillas palabras, eso sería una teofanía. Ahora bien, quiero que vayamos a Éxodo para ver un primer ejemplo de esto. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 20. Vamos a leer en sus Biblias. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 20. Bien, 19, versículo 16, leemos, dice de la siguiente manera. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Recuerden, elementos visuales y también muy sonoros, muy escandalosos, digamos, ¿no? Y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Recuerda, una manifestación de Dios. Ahí está el teofanía, ¿no? La manifestación de Dios. Pero hay elementos bastante curiosos, ¿no? Relámpagos, humo, todo esto. Y dice, y el humo que subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés de la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces tenemos este caso particular, o este primer caso que nos sirva de manera introductoria,
para entender lo que una teofanía es, una manifestación de Dios de alguna u otra manera. Dios se manifiesta, pero eso sucedía de diferentes maneras. En este caso lo vimos en el monte Sinaí, cubriendo la montaña con humo, espesa nube y también con unos sonidos bastante estruendosos para ellos en ese momento. De hecho, si leemos más adelante, vemos que los israelitas incluso temían, temían de su vida porque pensaban que iban a morir. Ahora bien, eso sería una teofanía en términos generales, una aparición de Dios. Recuerden, teo, Dios, fanía, aparición o manifestación. Ahora, si yo les digo a ustedes, ¿qué piensan cuando les digo el término cristofanía? Cristofanía, en este caso es casi lo mismo, pero es una aparición, una manifestación de Cristo. Y lo que va a ser característico acá es que una manifestación de Cristo pues es algo también visible, también auditivo, pero están viendo a una persona. Van a ver a una persona. No van a ver truenos, humos, relámpagos, como vimos en el caso de Éxodo 19, sino que van a ver la aparición de una persona, de un ser físico. Nosotros vemos esto de manera muy obvia en los evangelios, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo se encarna, ¿no? Es una cristofanía, o sea, Cristo viene, se encarna, se manifiesta de manera visible a los hombres. Pero no es tan común cuando nosotros hablamos de manera de que Cristo se haya manifestado de manera física, de manera visible en el Antiguo Testamento. Pero por supuesto, mis hermanos, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, la mañana de hoy. ¿Cómo es que Cristo aparece de manera física en el Antiguo Testamento? Bueno, esto lo llamamos o lo nombramos como la preencarnación de Cristo. Para algunos este término es bastante conflictivo y niegan y objetan en contra de esto diciendo que este no pudo haber sido Cristo. Para empezar, por el término que se usa para referirse a él en algunos pasajes que vamos a ver más adelante, ellos dicen que no podría ser él. Algunos dicen que iría en contra de la promesa de que él se iba a encarnar en una virgen. Sin embargo, vamos a ver y vamos a hacer un desarrollo en el que veremos varios textos y vamos a ver si va conforme a lo que la persona de Cristo es. Bien, vamos a ver varios ejemplos. Vamos a acercarnos a varios textos y vamos a ir profundizando acá. En primer lugar, vamos a Génesis capítulo 16. Quiero que vayan por favor ahí en sus Biblias. Génesis capítulo 16. Bien, Génesis capítulo 16, vamos a leer del versículo 6 al versículo 13. Génesis 16, 6 al 13. Todos recordarán este caso, la sierva de Sara había quedado embarazada de Abraham y pues había empezado a haber conflicto entre ellas, ¿no? Y Sarai pues se mostró reacia hacia Agar. Y dice así, versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar se tuvo que ir en este momento. Pero versículo 7. ¿Y la halló quién? Los escucho, hermanos. ¿Quién dice? El ángel de Jehová. Bien, a partir de acá vamos a encontrar este nombre a lo largo de todos los textos que vamos a estudiar de esta manera. El ángel de Jehová. Un personaje misterioso que se aparece bastante frecuente en el Antiguo Testamento. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Esto es importante acá porque está dando una referencia de una ubicación. Estaban ahí en una fuente, un lugar físico. Repito, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Versículo 11. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí este está entre Cades y Beret. Muy bien.
En este primer texto vemos que se le aparece este personaje, el ángel de Jehová, pero vemos que se le está apareciendo en una ubicación específica, es algo muy físico lo que estamos viendo. Ella está con él ahí conversando, está hablando con él, le está viendo. De hecho, ella está diciendo que le está viendo, ¿no? Es decir, no nos encontramos en un texto donde ella está recibiendo una visión de parte de él, donde ella está recibiendo un sueño. No, no, no. Dice que está con él, le está mirando, le está viendo de manera física. Es visible, alguien corpóreo que está ahí con ella. Y este se le llama el ángel de Jehová. Entonces tenemos estas dos cosas, alguien físico, pero en segundo lugar tenemos que le promete algo. Le habla con autoridad y le promete acerca de su descendencia, de la descendencia de su hijo que sería llamado Ismael, ¿no? Entonces le está prometiendo, le está hablando del futuro de la descendencia de él. Tenemos hasta este texto por lo menos estas dos cosas. Vamos a continuar. Vamos a un segundo pasaje bastante conocido también en Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 5. Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 5. Vamos a leer desde el 1, mejor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció ¿quién? De nuevo, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y yo creo que todos conocemos esta historia. Está la zarza ardiendo y yo creo que muchas veces nosotros hacemos un gran énfasis en esto de la zarza y todo lo demás, pero no pensamos en quien estaba en medio de la zarza, que era este ángel de Jehová. Volvamos a leer. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿Y dónde estaba? En medio de la zarza. Es decir, la zarza estaba ahí encendida en fuego y todo lo demás, pero en medio de esta zarza estaba el ángel de Jehová. No olviden eso. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y miró y vio que la zarza, vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Pero fíjense que dice el versículo 4 de nuevo: y viendo Jehová que él iba a ver. ¿Quién estaba en medio de la zarza? El ángel de Jehová. Pero ahora dice que Jehová lo vio venir en medio de la zarza. Esta vez no se menciona la palabra ángel, sino solo la palabra Jehová. Y dijo Moisés: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, ¿quién está hablando todavía? El ángel de Jehová, ¿no? Versículo 6. ¿Y qué le va a decir el ángel de Jehová? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo creo que hasta este texto nada más ya es bastante claro. Está el ángel de Jehová ¿en dónde? De en medio de la zarza. Pero más adelante es el que está en medio de la zarza, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de hecho Moisés se aterroriza, tiene miedo de haber visto a Dios, ¿no? Entonces estamos viendo nuevamente elementos físicos visibles. Él está ahí presencialmente y está mirando al ángel de Jehová. No está viendo una especie de espectro espiritual o algo así por el estilo. No está viendo a alguien, como yo le estoy viendo hoy a usted en esta mañana, mi hermano. Y tenemos un elemento nuevo que no vimos en el texto anterior. Le dice a Moisés que quite el calzado de sus pies porque la tierra que pisa es santa. Y esto va muy a la par con el tema de la divinidad, que santifica aún lo físico que le rodea. Aún el polvo de ese suelo se hacía santo porque la persona que estaba en esa zarza o en medio de esa zarza era alguien santo. Pero bien, vamos a dejar por ahora eso hasta ahí. Tenemos más elementos físicos, tenemos el tema de que se llamó a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que santificó el lugar que le rodeaba. Vamos a ver otro ejemplo. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 11.
Bien, esto es un poco más largo, vamos a ir leyendo, desde el versículo 11. Y dice así, y vino de nuevo el ángel de Jehová. Ya vemos Génesis, Éxodo y Jueces, vemos el nombre que se repite. Este personaje vuelve a aparecer, ¿no? Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieserita, y su hijo Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, recuerda, una fanía, una teofanía, se le está apareciendo. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? ¿Y qué dice luego? Y mirándole. Recuerden, estoy siendo muy insistente en esto, visible. Es alguien ahí frente a él que le está mirando, ¿no? Y mirándole le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y le dijo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si has hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Ahora bien, el versículo 19 en adelante, Gedeón va a empezar a preparar todo esto relacionado con los sacrificios y va a empezar a preparar los materiales y todo lo demás. Y el ángel de Jehová se mantiene ahí junto a él preparando todas estas cosas. Y fíjense luego en el versículo 20 dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, Gedeón, ¿no? Pero luego, versículo 21 dice, y extendió el ángel de Jehová, nuevamente aparece el nombre, el báculo que tenía ¿dónde? En su mano. Sigo insistiendo, elementos físicos, es alguien corpóreo que está ahí, sosteniendo un objeto físico en su mano. Y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levaduras. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista, ya no lo podía ver. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y esto es muy importante, esto de que le dijo no morirás. Lo mismo sucede con Moisés, que dijo que vio al Señor y temió, porque ellos entendían en el Antiguo Testamento de que si ellos miraban o observaban a Dios de alguna manera, entonces ellos morirían, ¿no? En Éxodo capítulo 33, versículo 20 dice, dijo más, no podrá ver mi rostro, porque no verá al hombre mi rostro y vivirá, ¿no? Entonces vemos esto, que ellos les están viendo a pesar de que la Biblia ya decía, o el Antiguo Testamento ya decía que no le podían ver porque morirían, y por esa razón ellos temían. Ahora, dije que íbamos a ver 4 ejemplos, ¿no? Pero hasta ahora llevamos 3 ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de este personaje, del ángel de Jehová. Ya vemos algunas características, elementos físicos visibles. Es alguien corpóreo que está ahí, que le están viendo, que le están mirando, que está sosteniendo incluso un objeto con su mano. No está hablando de algo espiritual, algo abstracto, ni nada por el estilo. Ahora bien, antes de llegar al último ejemplo del capítulo, el ejemplo número 4, quiero explicar algo muy importante, y es el término ángel que se usa acá. Y esto lo explico porque hay bastante conflicto alrededor de este tema en algunos grupos cuando escuchan esto de que, ¿cómo va a ser un ángel si es Cristo, si Cristo no es un ángel? Y por supuesto, ¿no? Un ángel es un ser creado. Cristo no es un ser creado. De hecho, decir que Cristo es un ser creado es una herejía misma, porque Cristo es eterno. ¿Cómo va a ser Cristo un ser creado? ¿Cómo va a ser un ángel si Él es el creador de todas las criaturas, ¿no? De hecho, en Colosenses dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿cómo es que va a ser Cristo si aquí se está diciendo que es un ángel? De hecho, los testigos de Jehová, por ponerles un ejemplo, ellos dicen, sí, ese es Cristo, pero ahí está, Cristo es un ángel. Y ellos dicen que Cristo es un ángel por esa razón.
Ahora bien, la cuestión con esto es que nosotros no podemos pensar que Jesús es un ángel por sencillas razones, y ya lo expliqué. Él es eterno. La palabra hebrea, malak, que se utiliza para referirse, o la que se traduce como ángel, simplemente lo que quiere decir es mensajero. La palabra malak significa mensajero y se traduce como ángel en algunas ocasiones. La cuestión con este término es que no siempre se traduce como ángel, sino que se traduce pues como lo que significa mensajero. Entonces los traductores de las escrituras lo que hacen es, dependiendo del contexto, ellos se evalúan si lo van a traducir como ángel en el caso de que se está hablando de una criatura angelical, que tiene alas y todo lo demás, ¿no? Pero si está hablando de un ser humano incluso que simplemente está cumpliendo el rol de mensajero en algún punto, en algún momento, pues entonces lo traducen simplemente así como mensajero en español. Ahora, es muy similar a lo que sucede en el Nuevo Testamento con la palabra apóstol. Un apóstol es ¿qué? Un enviado. Y nosotros hoy, 2000 años después, entendemos esto como bastante complejo, ¿no? Como que un apóstol necesariamente tiene que ser alguien así con un título, pero no necesariamente. O sea, la palabra apóstol era usada de manera cotidiana también, ¿no? Por ejemplo, en un sentido cotidiano o práctico, yo soy un apóstol en el sentido de que el seminario me envió acá. ¿Sí me explico? Soy enviado. Eso es la manera en la que se usaría la palabra apóstol. No sé, una madre que envía a su hijo a comprar algo, pues lo está enviando, ¿no? Está siendo un apóstol en ese sentido. Es lo mismo que está sucediendo con la palabra mensajero acá. En Génesis capítulo 32, versículo 3, dice, y envió Jacob mensajeros. ¿Pueden colocar el versículo, por favor? Génesis capítulo 32, versículo 3, dice, y envió Jacob mensajeros. Pero ahí aparece la palabra malak, la palabra que se usa para referirse a los ángeles. Fíjense que no se traduce como ángel porque están siendo enviados hombres, hombres físicos, hombres, seres humanos. Ahora, en cuanto al ángel de Jehová, vemos que se está usando la palabra ángel, pero lo que está queriendo decir es que está enviando al mensajero de Jehová. No estamos usando la palabra ángel acá, o los traductores no la están usando para decir que Cristo es un ángel. La están usando para decir que Él es un mensajero, que Él está siendo mensajero. Y esto sí va a la par y esto sí va en consonancia con lo que Cristo es, porque Él es el enviado del Padre, Él es el mensajero del Padre, ¿no? De hecho, si nosotros vemos más adelante en los Evangelios, en Juan capítulo 12, versículo 49, ¿qué dice Cristo? Él dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En otras palabras, Cristo mismo reconoce que Él es un mensajero que habla y dice y hace la voluntad de su Padre. Por otro lado, este término ángel en hebreo aparece con un énfasis en decir el ángel de Jehová, no un ángel de Jehová. Y esto es muy importante también. Siempre que hace la referencia a un ángel específico con alas y todo esto, siempre dice un ángel del Señor, un ángel enviado de Dios. Pero cuando hace referencia al ángel, a Cristo, al Señor, siempre dice el ángel de Jehová. Solamente en el caso de que sea el ángel de Jehová aparece de esta manera. Bien. Espero que haya quedado claro esto para evitar malos entendimientos. Ahora vamos al último ejemplo, y este es mi favorito. Vamos a Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Josué, capítulo 5, versículo 13, vamos a leer hasta el versículo 15. Este ejemplo es el que más me gusta. Dice así, estando José cerca de Jericó. Y fíjense que en los anteriores textos que hemos leído siempre dan como una ubicación, ¿no? Agad estaba ahí en la fuente, Moisés estaba ahí pastoreando las ovejas en la montaña donde fue a ver la visión y todo esto del tema de la zarza. Gedeón también estaba en un lugar específico. Siempre se da una ubicación porque está dando énfasis a un lugar, a una ubicación, a elementos físicos. Entonces, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y ¿qué? De nuevo, lo mismo, y vio un varón. Y fíjese que le está mencionando que lo está viendo como un varón, ¿no? O sea, es alguien que está ahí, que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, lo mismo que con Gedeón, ¿no? Pero en el caso de Gedeón tenía como un cetro en su mano, en este caso tiene una espada.
una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué le recuerda esto? El caso con la zarza, ¿no? Que estaba ahí, o sea, en otras palabras, el que está acá es el mismo que estaba entre la zarza. Y ese que estaba entre la zarza, ¿qué había dicho de sí mismo? Que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Entonces vemos lo mismo, está ahí presencialmente, él está mirando, él está viendo a alguien corpóreo, él no está viendo algo abstracto, como les digo, está viendo a alguien físico. En otras palabras, si este es Cristo, Cristo se preencarnó. O sea, antes de su aparición física en el Nuevo Testamento, Cristo ya se está apareciendo físicamente también en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué no? Hay algunos que objetan y niegan eso, pero ¿por qué no? ¿Cuál es el problema con que Cristo se manifieste de manera física en el Antiguo Testamento? ¿Acaso Él no es soberano? ¿Acaso Él no es dueño de todas las cosas? ¿No puede Él hacer esto y participar en medio de todo el plan de redención aún desde el Antiguo Testamento? Por supuesto que Cristo puede hacer esto. Por eso en la teología reformada afirmamos y reconocemos que no puede ser nadie más, no puede ser otra persona. Ahora, algo que vemos en este ejemplo es que hay algo nuevo que no hemos visto como tal en los otros ejemplos, y es que Josué le adora. Josué le adoró. Pero si este hubiese sido un ángel común y corriente, ese ángel no se hubiese dejado adorar. Porque ¿qué dice Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis capítulo 22, 22, 8 y 9 al 9. Apocalipsis 22, 8 al 9. En Apocalipsis capítulo 22, versículo el 8 al 9, vamos a ver que el apóstol Juan está teniendo una visión y está viendo un ángel, pero este sí es un ángel normal, un ángel común y corriente. Y él le dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La cosa es que no sabemos, quizás debe ser bastante, digamos, impresionante que un ángel se aparezca y nosotros podamos verlo. Y no hay que juzgar a Juan, quizás él pues pensó que era Cristo, que era Dios, no sé, y pues le adora. Pero el ángel más bien le corrige, le dice, no, no, mira, yo soy consiervo tuyo, no me adores, adora a Dios. Pero en el caso que acabamos de ver de Josué, nosotros vemos que o sea, él no le impide que le adore, todo lo contrario, él se deja adorar y le dice, quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisas, tierra santa es. Entonces, mis hermanos, coloqué solo 4 ejemplos. Y hay mucho más de 10 ejemplos en todo el Antiguo Testamento, pero no puedo tocarlos todos porque me tomaría mucho tiempo. Pero yo creo que con estos hasta ahora es suficiente para ir haciendo este ejercicio o ir desarrollando esto de si entonces este realmente entonces es Cristo. Por supuesto, yo creo que para algunos de nosotros ya no nos cabe duda de que este sea Él, porque es bastante evidente, creo, ¿no?, de que este sea Cristo. Ahora, algunos se preguntarán, y hay más preguntas que tenemos que desarrollar, ¿por qué Cristo? ¿Por qué no el Padre o por qué no es el Espíritu Santo? ¿Por qué es Cristo el que se está apareciendo y no decimos que es otra de las personas de la Trinidad? Pero antes de llegar a eso, es necesario que toquemos algo más en el que tenemos que aclarar. Bien, presten atención porque esta parte suele ser más confusa. El ángel de Jehová a veces se aparecía y hacía una distinción de sí mismo, como que él es el ángel de Jehová y aparte de él está Jehová. No sé si me explico. Es decir, como que si está diferenciándose de él como el ángel de Jehová y aparte Dios. Está haciendo una distinción de seres diferentes, de seres distintos. Pero en otros casos, de hecho en los primeros casos que vimos, el ángel de Jehová se hace llamar a sí mismo Jehová. Es decir, ya no está haciendo distinción. Él mismo se identifica como Jehová mismo, como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está haciendo una identificación de esa manera. Vamos a Génesis capítulo 16, versículo 3. Este ejemplo ya lo vimos, pero vamos a repasar esta parte. Génesis, versículo 16,
capítulo 16, perdón, versículo 13. Está ahí hablando el ángel de Jehová, está ahí el presente, y dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. ¿Quién estaba hablando con ella? El ángel de Jehová. Pero aquí dice que el que hablaba con ella era Jehová. Ya no dice el ángel de Jehová, sino que solamente usa la palabra Jehová. Y discúlpenme lo redundante de usar tanto los nombres, pero es necesario. Bien, en otras palabras, él no está haciendo distinción. Él está dejando como claro que él es el mismo, que él es el mismo Jehová. Y si no es suficiente, vamos a capítulo 31, de aquí mismo de Génesis, capítulo 31, versículo 11 al 13. 11 al 13, y dice así. Y me dijo, ¿quién? El ángel de Jehová. Está hablando el ángel de Jehová. Versículo 11, bien. Dice así, perdón. Y me dijo el ángel de Jehová, de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados y pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y versículo 13, ¿qué le dice? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Él mismo se llama Dios, pero recuerden, en este caso se está haciendo a sí mismo, pero luego vamos a ver otros casos donde hace una distinción con Dios. Por eso le estoy diciendo, es un poco complejo esta parte. Vamos a ver ahora los casos donde hace una distinción, donde se distingue de Dios, donde se distingue de Jehová, es decir, el ángel de Jehová y Jehová, como distintos. Vamos a ver primero Génesis capítulo 24, acá mismo en Génesis. Como ya ven, en Génesis numerosas veces aparece el ángel de Jehová. Génesis capítulo 24, versículo 7. Génesis capítulo 24, versículo 7. Están ahí ubicados, dice así. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y él enviará su ángel delante de ti. Si notan la distinción, es decir, Jehová le habló diciendo, yo enviaré mi ángel. Está haciendo una distinción. Jehová envía al ángel. O sea, está viendo una distinción de seres en este sentido. Un caso más pronunciado lo vemos en Zacarías capítulo 1. Vayan ahí en sus Biblias, Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 1, versículo 12. ¿Respondió quién? El ángel de Jehová. Entonces, ¿quién está hablando? El ángel de Jehová. Y respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos. ¿Sí notan? O sea, el ángel de Jehová está ahí, pero está orando a Jehová. ¿A qué les recuerda eso? En el Nuevo Testamento. ¿Alguien que pueda decir? Cristo oraba al Padre, ¿cierto? Él estaba ahí, pero él oraba al Padre. Y aquí vemos al ángel de Jehová que está ahí, pero él está orando al Padre también. Le está orando a Dios y le dice, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Qué está haciendo? Su oración es una oración de intercesión. Él está orando por Israel, de la misma manera que él ora o intercede en el Nuevo Testamento por nosotros. Entonces, si notan la distinción, es como que a veces se menciona a sí mismo como Jehová, pero en otras veces se diferencia o se distingue de Jehová. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿O a qué nos apunta todo esto? Bueno, básicamente, mis hermanos, esto nos apunta al tema de la Trinidad. Al tema de la Trinidad. Cristo se apareció de manera física en el Nuevo Testamento, de manera distinguida del Padre, y él hablaba del Padre frecuentemente. Cuando fue bautizado, él estaba ahí, pero a su vez apareció una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces están distinguiéndose el uno del otro. Pero más adelante Cristo va a decir, el Padre y yo uno somos. Entonces yo sé que esto nos rompe la cabeza a todos nosotros en pensar cómo es que Cristo es uno con el Padre, pero a la vez está distinguiéndose del Padre, ¿no? Y este es el punto de la Trinidad, que es un tema demasiado infinito, demasiado celestial
para que quepa en nuestras mentes finitas. Es algo incomprensible para nosotros. Si Dios es así, nuestro Dios es incomprensible. Pero lo que quiero decir es que en el caso del Antiguo Testamento, lo que estamos viendo con respecto al ángel de Jehová es que está sucediendo esto. Él se distingue en algunos casos de Jehová y en algunos casos se hace referencia a él como si fuese el mismo Jehová, porque está sucediendo lo mismo que sucedió con Cristo en el Nuevo Testamento. Él se distinguía del Padre, pero a su vez él decía, el Padre y yo uno somos. ¿Bien? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Esta parte? No, sí permite, como cuando se le aparece como el ángel de Jehová. No, es que en Apocalipsis se le apareció un ángel normal, un ángel común y corriente. Por eso aclaré de que ese ángel, o sea, él mira a Juan que le adora y le dice, no, espera, no me adores porque yo soy consiervo tuyo y de los profetas y de los apóstoles, ¿no? Adora a Dios, le dice. En otras palabras, es un ángel normal. Pero recuerda, en el Antiguo Testamento lo que estamos viendo no es un ángel común, o sea, no es un ángel en sí, es una persona diferente, es un ser divino el que está acá presente. Y a ese sí le adoran, porque recuerden el ejemplo que coloqué de Josué 5, el varón con la espada que se acercó y dijo que el lugar donde estaba santo, le dice, o sea, Josué le adora y él se deja adorar. Sí, se me explico. Un ángel normal, un ángel normal, un ángel creado, una criatura con alas, un típico ángel normal, como Gabriel, como Miguel, como los que aparecen en las escrituras, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero también aparece un ángel dándole visiones a Juan. Exacto, exacto. Hay que hacer la diferencia en esos casos. Pero siempre que es el ángel de Jehová, se deja adorar, porque manifiesta cualidades divinas. Ese es el punto acá. Un ángel normal no presenta cualidades divinas. Pues creo que el énfasis de Cristo ahí era diferente, pero sí, solo a Dios adorarás. Sí, lo que pasa es que Satanás recuerda que le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿no? Pero él le hace énfasis que solo adorarás a Dios. Bueno, recordemos que en el Nuevo Testamento se hace un énfasis en el Espíritu Santo y en Cristo, o mejor dicho, ellos hacen un énfasis en la adoración al Padre, ¿no? No estoy diciendo que ellos no sean dignos de adoración, por supuesto que sí, pero ellos hacían mucho énfasis cuando se habla del Espíritu Santo, que Él glorifica al Hijo y que el Hijo glorifica al Padre, ¿no? Entonces ellos hacen como un énfasis en hablar de darle la gloria a su Padre, de hablar de la adoración al Padre, pero eso no niega, obviamente, de que haya una adoración al Hijo, por supuesto, obviamente también. Exacto. La Trinidad debe adorarse, ese es el punto. La Trinidad debe adorarse. Exacto, el Cordero que estaba ahí en Apocalipsis, ¿cierto? Gracias. Ok, está bien. Bien, ahora para ir culminando, es necesario aclarar una aparente contradicción que en algunos piensan que hay, ¿no? Acá en este tema, si nosotros nos ponemos a ser objetivos, no hay una contradicción realmente, y eso es lo que quiero aclarar, pero hay una aparente contradicción en la mente de algunos. ¿Y cuál es esta contradicción? Para algunos es contradictorio la idea de que ellos están mirando a Dios. Ellos les están viendo. ¿Recuerdan los numerosos casos que mencioné? El ángel de Jehová aparecía, ellos le miraban. Ellos decían, miré a Jehová cara a cara. Ellos le miraban, le observaban. Pero lo contradictorio, ¿por qué? Porque en algunos casos de las escrituras dicen que si uno mira a Dios o uno ve a Dios, entonces esa persona morirá. Por ejemplo, en Juan 6:46, de hecho,
No solo dice eso, sino que Cristo dice, no que alguno haya visto al Padre. Entonces nosotros nos pensamos, entonces Cristo, ¿cómo que nadie ha visto al Padre si acabamos de ver un montón de ejemplos donde sí le vieron, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Hay pasajes que dicen que nadie lo puede ver, pero hay otros donde dice que sí se le puede ver. Y luego dice, sino que el que vino de Dios, este ha visto al Padre. En otras palabras, Cristo está diciendo que solamente Él es el que la ha visto. Juan capítulo 5, versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. De nuevo, Cristo, ¿cómo así? Pero es que ¿acaso no vimos este montón de casos donde sí se ha visto, donde sí la han visto y le han escuchado su voz también? En Éxodo capítulo 33, versículo 20, en el caso de Moisés, fíjense lo que sucede. Le dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo pondré una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Entonces hay como que este énfasis en la escritura de que no se puede ver a Dios, pero en otro caso que sí se le puede ver. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo hacemos con esto? ¿Se están contradiciendo o qué es lo que está sucediendo? Bueno, vamos a Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6 también tenemos, o algunos dicen que bueno, que aquí Isaías está viendo a quién, está viendo a Dios en el trono, ¿no? No sé si han leído ya este capítulo. Isaías está teniendo una visión y él está ahí viendo en el trono a Dios. Y pues ellos dicen también lo mismo. Pero es que, ¿por qué Isaías le está viendo si se supone que nadie le puede ver? ¿Por qué se contradice la escritura de esa manera? Isaías capítulo 6, versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora bien, algunos se podrán imaginar y pensar que el que está sentado es Dios el Padre, ¿no? En ese trono. Ellos le están viendo, o quizás ¿cómo es que se dice? El anciano de días, ¿no? Ahí con su barba, el Padre. Es lo que algunos argumentan. Pero bien, para no leer todo el capítulo, porque se me está cortando el tiempo, la clave de todo esto es el versículo 12. Pero vamos a leer desde el versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, le está hablando a Isaías le dice, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haga para él sanidad. Y yo dije, o sea, Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, es decir, de aquí en adelante comienza a hablar él. Y dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha desierto. Y fíjense lo que dice después. Hasta que Jehová, ¿quién estaba hablando? El que estaba sentado en el trono. Y ese que está sentado en el trono llega y dice, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Es decir, ¿recuerdan lo de la distinción? Lo de la distinción. Es decir, el que está sentado en el trono se está distinguiendo de Jehová. Entonces, ¿quién estaba sentado en el trono? El ángel de Jehová, porque se está distinguiendo. En otras palabras, no estaba viendo al padre Isaías, estaba viendo era al ángel de Jehová, al que suponemos o al que decimos y afirmamos que es Cristo. Entonces la clave de Isaías en este caso sería el versículo 12. Pero recordemos, y vamos a Juan para ir concluyendo esto de la aparente contradicción. En Juan capítulo 1, versículo 18, él dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en base a este texto, los eruditos afirman, o los teólogos afirman, entonces, que todas estas apariciones en el Antiguo Testamento, cuando ellos miraban, veían, observaban, escuchaban a Dios, en realidad el que estaban viendo era Cristo, que le da a conocer, no era el Padre. Es decir, no hay una contradicción. Cristo no está mintiendo. Al Padre nadie le ha visto jamás. Pero al que veían cara a cara entonces era a Cristo. Es decir, hay que entender que hay una distinción en las personas de la Trinidad en el que estaban viendo a Cristo y Él le da a conocer al Padre. Pero es cierto cuando Cristo dice que al Padre nadie le ha visto jamás. Entonces no hay contradicción alguna. Exactamente, ese es el punto, que al Padre se le da a conocer es por medio de la persona del Hijo, ¿no?
pero en un sentido literal, Cristo afirma que al Padre no le ha visto a nadie jamás, ¿no? Y de hecho es lo que estaba sucediendo cuando dice que si el que ve al Padre o el que ve a Dios morirá. Pero el único que se da a conocer o se da a ver de manera física sin que la persona muera, en este caso es la persona de Cristo. Esa es la respuesta a esta aparente contradicción. Ahora bien, yo creo que queda bastante claro esto de que es Cristo, pero vamos a ver 4 razones más rápidamente de por qué sabemos o entendemos que esta es la persona de Cristo. En primer lugar, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, es el Dios visible en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento, la persona de la Trinidad que se encarna fue Cristo. Entonces es bastante loable y probable decir que entonces que la misma persona que se encarna o que aparece de manera física en el Antiguo Testamento, pues también es Cristo, ¿no? En segundo lugar, la segunda razón es que la mención del ángel de Jehová no aparece más en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, de manera continua y activa, personaje misterioso, el ángel de Jehová, aparece de manera constante, pero en el Nuevo Testamento este nombre no aparece más. ¿Por qué? Porque ya no aparece con ese nombre. Aparece con el nombre de Emmanuel, de Cristo, el ungido de Dios. Tercero, tanto el ángel de Jehová y Cristo siempre son los enviados del Padre. Fíjense que en el Antiguo Testamento, pues él era el mensajero de Jehová. O sea, él es el enviado del Padre. Es lo que se conoce históricamente como el filioque. Sí, sí. Pero en el Nuevo Testamento es lo mismo. Él es enviado del Padre. En ambos casos es enviado del Padre. Entonces no podría ser. No podría ser el Padre. ¿Cómo? Exacto. Ya no con ese término, ya no con ese nombre, ¿no? Y cuarta razón, el ángel de Jehová no puede ser el Padre o no puede ser el Hijo. En primer lugar, no puede ser el Padre, ya vimos por qué, porque al Padre nadie le ha visto jamás. Y Él es el que envía, Él no se envía a sí mismo, Él envía al Hijo. Y no puede ser el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se manifiesta o su obra ha sido de manera invisible dentro de nosotros como creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, su obrar ha sido invisible. A diferencia de Cristo, que su obrar fue físico, ¿no? Entonces es una razón por la cual no podría ser el Padre o no podría ser el Espíritu Santo que se aparecía. Entonces, sin lugar a dudas, mis hermanos, sin lugar a dudas, yo creo que este ser es Cristo. En la teología reformada se reconoce que este ser o esta persona que se aparecía de manera física es Cristo. Y esto es muy importante, porque en el tema de hablar de la preexistencia de Cristo, nos da a entender que Cristo no estaba sentado en un sofá tranquilo en el cielo sin hacer nada en el Antiguo Testamento, como algunos pudiésemos llegar a pensar. Él ha estado obrando desde siempre. Desde el pacto trinitario, desde la eternidad pasada, él ya tenía en mente su obra de redención. Y durante el Antiguo Testamento, repito, no es que él se quedó haciendo nada, él se mantuvo obrando de manera continua, aportando a la obra de la redención y dejando que el plan de redención en algún momento se llevase a cabo. Él mismo actuó como una obra monergista, él obró ahí. Entonces Cristo no es que no estaba haciendo nada, él estaba obrando continuamente. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Padre. Bien, quisiera abrir ahorita así espacio a preguntas. Si alguno tiene alguna duda con respecto a este tema.